que vendría a ser es el 20% de los encuestados lee ambas revistas. Esas ambas revistas voy a ubicarlas en la intersección de ambos conjuntos de A y B. Ese 20% pasaría a estar ahí, en la zona central. Bien, entonces nosotros trabajamos con un monto de personas que no nos han dado, solamente nos están dando un porcentaje. Bien, ese porcentaje nos puede servir a nivel de conjunto para poder trabajar numéricamente. Es como que yo tuviera 30 personas que leen solamente en la revista A, 20 personas que leen tanto A y B, y 55 personas que estarían leyendo la revista B en total. Bien, entonces podría trabajar ese porcentaje ignorando el símbolo de porcentaje y empezar a trabajar numéricamente. Bien, si es que yo tengo en el grupo B 55% del total, pero me dicen que el 20% del total leen tanto a A y B, por una resta simple, la parte vacía del conjunto B, que vendrían a ser las personas que leen solamente, las calcularía de la siguiente manera. Pasaría a colocar el 55% que vendría a ser todo el conjunto B y le restaría ese 20% que ya ha sido ocupado por las personas que leen tanto A y B, por lo que el espacio en blanco restante pasaría a ser ahora 55 menos 20, 35%. Bien, entonces, tengo a las personas que leen solamente la revista A, que sería el 30%, tengo las personas que leen tanto la revista A como la revista B, que serían el 20%, tengo las personas que leen solamente a la revista B, que sería el 35%, y hasta ahí se me acaban las alternativas. Hay una opción más que no está dentro de estos dos conjuntos. Bien, que vendría a ser las personas que no leen ni A ni la revista B. Bien, por lo tanto vamos a completar. Siempre nosotros debemos considerar a nivel de aritmética que el total de un conjunto a nivel de porcentajes vendría a ser el 100%. Entonces, de mi total de encuestados, como estoy trabajando con porcentajes, el total de encuestados vendría a ser el 100%. Tengo el 30% en un grupo, el 20% en otro grupo, el 35% en otro grupo. Para poder calcular los lectores que prefieren a otras revistas, o sea, no son ni A ni B, voy a restarle al 100% la totalidad de lectores que leen tanto a A como a B. Bien, para eso vamos a sumar el 30% más el 20%, que sería 50, más el 35% sería 85%, y ese monto se lo vamos a restar a mi total, que sería el 100%.
Por una resta simple, logro llegar a la conclusión que el total de personas que leen otras revistas que no sean A y B vendría a ser el 15% de los encuestados. Cabe mencionar aquí que no puedo considerar ese 55% que me dan de datos que leen a la revista B como parte exclusiva de un grupo del conjunto. Bien, yo veo en el recuadro que hemos realizado, disculpen por lo rústico del recuadro, que hay un grupo que solamente lee A, el 30%, un grupo que lee tanto a y B, y un grupo que lee solamente a B. Ese 55% que lee a B incluyen dos grupos, por lo tanto yo debo tener mucho cuidado a la hora de ubicarlo dentro de mi esquema. Bien, otro detalle a mencionar es que la pregunta del ejercicio que se extrajo menciona cuántos lectores prefieren otras revistas. No me indican qué porcentaje. De repente la pregunta adecuada hubiera sido qué porcentaje de lectores prefieren otras revistas. Bien, pero el ejercicio según la fuente estaría redactado de esta manera. Por lo cual de repente cuando se dé la evaluación nos den una cantidad, podría ser de repente de 200, de una encuesta aplicada a 200 lectores y me dan los porcentajes. Estos porcentajes van a trabajar sobre el número 200. Por lo tanto, si mi respuesta fue 15%, son los lectores que prefieren otras revistas y me preguntan por la cantidad de esos lectores, yo tendría que sacarle el 15% a mi total de lectores, que es 200. Y eso me daría 30 lectores. Bien, entonces ahí de repente la respuesta estaría más ajustada a la pregunta. Siendo un poquito críticos, vamos a tomar muy en cuenta los términos por el cual viene el ejercicio, porque muchas veces, como en el caso del ejercicio siguiente, vamos a tener que estar prestos a los detalles para no dar una respuesta equivocada. Bien, quisiera saber si es que tienen alguna consulta, o de repente alguna sugerencia para poder aclarar acerca del problema. De repente estuvo muy fácil. Cualquier consulta, como les repito, me la pueden hacer llegar vía los comentarios por el chat.
Muy bien. Continuamos con la siguiente pregunta, con el siguiente ejercicio. A ver, disculpen, vamos a regresar un poco. En el caso del profesor Elena nos consulta y el 200. Ese 200 que nosotros habíamos puesto era un caso supuesto en el que nos dieran un total de encuestados, caso que no se aplique en un ejercicio real. Bien, como lo mencionaba, la pregunta nos dice cuántos lectores prefieren otras revistas. Este cuántos está referido a una cantidad, no tanto un porcentaje. Entonces, para poder ajustar la respuesta a la pregunta que nos dan, por eso es que di como sugerencia la cantidad de 200. ¿Bien? Pero no forma parte del problema. Así es, señor profesor Adriano. En este caso, la respuesta debería estar en porcentaje, dado que no nos dan ninguna cantidad. Muy bien, en caso de no haber ninguna duda, continuamos con el siguiente ejercicio. Acá vamos a tener que trabajar con un poquito de análisis ya matemático, yendo de repente entrando un poquito en la habilidad matemática propiamente dicha, ya no tan operativa. Bien, nos piden calcular el máximo número de ángulos agudos que nosotros podemos visualizar. Ya entramos a la parte geométrica de la habilidad matemática y debemos de tomar en cuenta conocimientos previos acerca de lo que vendría a ser los ángulos en general. Bien, nosotros conocemos tres tipos de ángulos. Los ángulos agudos, que son los que nos preguntan, que vendrían a ser los ángulos menores a 90 grados. Bien, que son los ángulos pequeños que están a la derecha de nuestro ejercicio, bien, con esos rayos que están saliendo. Cada uno de esos espacios, intervalos en blanco, vendría a ser un ángulo agudo. Posterior al ángulo agudo, nosotros contamos con el ángulo recto, que tiene un valor de 90 grados, y vendría a ser el ángulo que está a la izquierda de nuestra figura, con ese rectangulito azul. Ese vendría a ser el ángulo de 90 grados, y para terminar, el ángulo obtuso, que es otro con el que se trabaja, el ángulo obtuso vendría a ser todo el recorrido mayor a 90 grados. Bien, entonces yo debo tener cierto concepto de eso para poder empezar con la resolución del
de ángulos posibles, el mayor número de ángulos agudos posibles, según la cantidad de líneas que vamos a tener. Si tenemos solamente dos líneas, contaríamos solamente con un ángulo. Entonces, si nosotros tenemos dos líneas, tendríamos solamente un ángulo. Vamos a agregarle una línea más. Vamos a tener ahora tres líneas. ¿Qué va a pasar con nuestro número de ángulos? Vamos a agregar un ángulo más hacia aquí, pero aparte nos vamos a dar cuenta que desde la primera línea hasta la última se estaría creando un ángulo agudo adicional. Por lo que ahora ya no contaríamos con dos, sino con tres ángulos agudos. Bien, entonces vamos a ponerle letras como antes, la línea A, la línea B, la línea C, mi origen O, y vamos a agregar un ángulo más con la línea D. Vamos a contar entonces un ángulo por aquí, dos ángulos por aquí, tres ángulos por aquí, el cuarto ángulo que va desde A hasta C, el quinto ángulo que va desde B hasta D, y finalmente el ángulo que va a ir desde A hasta D. Entonces vamos a contar nuestro nuevo número de ángulos. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y finalmente el completo que sería 6. Entonces con 4 líneas yo pasaría a tener 6 ángulos. ¿Qué es lo que noto aquí? Noto una secuencia que se repite frecuentemente en ejercicios de habilidad matemática. A estos tipos de secuencias se le conocen como los números triangulares. Estos números triangulares tienen la siguiente forma. Los números triangulares tienen la forma n por n más 1 sobre 2. Entonces, por ejemplo, el 1 yo lo puedo poner como 1 por 2 sobre 2. Ese sería en el caso del 1. En el caso del 3, es un tema similar. Permítame un momento para poder borrar y acomodar. Un momentito, por favor. Entonces tendríamos el número triangular 1, que es 1 por 2 sobre 2. Se van estos dos de aquí y me quedaría el 1 inicial que vimos anteriormente. En el caso del 3 sería la siguiente, 2 por 3 sobre 2. Se van los dos y me quedaría el número triangular 3. El siguiente número triangular sería 3 por 4 sobre 2. Yo sé que 3 por 4 es 12 y al dividirlo entre 2, 12 entre 2 me da el número triangular 6.
me doy cuenta que está siguiendo esa serie de números triangulares 1, 3, 6 y siguiendo. Bien, pero va a depender del número de líneas que yo tenga. Entonces, ¿cuál es la idea para poder obtener este número de triangulares? Disculpen ustedes. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Voy a hallar la relación entre la fórmula de mi número triangular y el número de líneas que me permite tener los ángulos agudos. Por ejemplo, nuestra fórmula siempre empieza con 1, 1, luego empieza con 2, luego empieza con 3. Yo puedo ya deducir que el siguiente va a ser 4, por el subsiguiente que va a ser 5, sobre 2. 4 por 5, 20, entre 2, 10. Ese sería el siguiente número triangular. Y eso yo lo voy a obtener cuando tenga la siguiente cantidad de líneas, que sería 5. Entonces, tomo en cuenta que este primer número con este número de líneas se relacionan. 4 a 5, 3 a 4, 2 a 3, 1 a 2. Cuando voy a mi problema, me doy cuenta que tengo una línea que es la de arriba, la que está apuntando hacia arriba. Luego contamos hacia la derecha 2, 3, 4, 5 líneas. Bien, serían 5 líneas que tendríamos nosotros. Y miren, aquí ya la tenemos hecha en este caso. Son 5 líneas. ¿Cuántos ángulos agudos me va a dar? Me va a dar 10 ángulos agudos. Bien, si es que de repente no me acuerdo la fórmula, no está tan difícil de contar. Agregaría una línea más, la línea E, y podría completar yo mi cuenta manual. Por acá uno más. De 2 en 2 sería desde A hasta C, desde B hasta D, y desde C hasta E. Ahí están mis ángulos de 2 en 2. Pero ahora puedo hacer también ángulos de 3 en 3. Vamos a cambiar un poco el color. E iría desde A hasta D, 3 ángulos. Y desde B hasta E, otros 3 ángulos más. Y terminaría con el ángulo completo que iría desde A hasta E. Así que vamos a contar nuestros ángulos. De uno en uno tengo 1, 2, 3, 4. De 2 en 2 tendría este de aquí que sería 5. Este de aquí sería 6. De B a D sería 7. Luego contamos de 3 en 3. De 3 en 3 tendría desde A hasta D, sería el ángulo número 8. Y desde B hasta E sería el ángulo número 9. Y terminaría con el ángulo completo desde A hasta E, que vendría a ser el ángulo 10. Bien, este ángulo que estoy borrando no formó parte de nuestro nuevo análisis. Entonces, me doy cuenta que ya tengo los 10 ángulos que me dice mi problema. Bien, los puedo calcular por la fórmula de los números triangulares
O también la puede calcular por un medio gráfico, que de repente por ahí me toma un poquito más de tiempo, pero si es que yo no manejo la fórmula, me puede dar un poco más de confianza. ¿En qué me ayuda el manejar la fórmula de números triangulares? Me ayuda de repente cuando yo tengo una mayor cantidad de líneas y eso implique que el conteo de ángulos sea confuso, si es que de por sí no lo es en la imagen que yo les acabo de brindar. Entonces, por ese lado, sería ideal que podamos practicar un poco más con lo que vendría a ser números triangulares. Al inicio del problema es importante que recuerden que yo les había dicho que tienen que estar prestos a los detalles. Si yo me doy cuenta en el rayo que acabo de sombrear, no sé si se visualiza, me parece que no. Bien. Este rayo que está apuntando hacia arriba ¿se ve que le he cambiado de color? Indíquenme por favor. He cambiado al rayo vertical y al rayo horizontal de la derecha, donde estaban todos mis ángulos agudos. ¿Por qué razón? Cuando yo hice mi explicación, desde A hasta E, conté el ángulo completo desde A hasta E. Lo que vendría a ser en el problema desde el rayo vertical hasta el rayo horizontal. Es más o menos como que Dios lo tenga de la siguiente manera. Por acá estaría el ángulo A. Por aquí el ángulo B. Perdón, el rayo B, la línea B. Por este lado estaría la línea C. Por aquí la línea B. Y terminaríamos con la línea E. Entonces yo conté allí que había unos 10 ángulos contando de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, hasta llegar de 4 en 4. Vamos a ver si lo podemos rehacer aquí. Vamos a ver. De 1 en 1, ahí habría otro, aquí sería el tercero, y aquí estaría el cuarto ángulo de 1 en 1. De 2 en 2, hasta ahí tengo 4, seguimos de 2 en 2, sería por este lado, ese es de 2 en 2, el siguiente también va a ser de 2 en 2, y así como fuimos contando. ¿Qué es lo que pasaría aquí? Llegaría a mis 10 ángulos como hicimos anteriormente, pero hay un detalle que espero que se hayan podido dar cuenta. Desde A hasta E no es un ángulo agudo. De A a E yo tengo un ángulo recto al igual que al otro lado, al igual que a la izquierda. Ese ángulo también es un ángulo recto. Por lo tanto, de A a E no lo puedo considerar uno de los ángulos agudos que me solicita el problema. Si yo ya tenía 10 ángulos agudos contados, pues en este caso particular no puedo considerar el último de A a E, porque evidentemente es un ángulo recto. Así que
de los 10 le quitaría 1, el máximo número de ángulos agudos que yo puedo contar sería 9 ángulos agudos. Entonces, es importante que tengan presente este análisis que hicimos en la parte derecha de la pantalla, bien, en el que se relacionaba el número de ángulos agudos con el número de líneas que tiene el problema. Bien, con 3 líneas iba a tener 3 ángulos agudos, con 4 líneas 6 ángulos agudos. Si por ahí de repente me daban 10 líneas, ¿cómo hubiera podido ser si es que me daban 10 líneas y esas 10 líneas me representaban todas ángulos agudos? Pues muy simple, aplico mi problema. Si yo tenía 10 líneas, empezaba aquí con un número menos, sería 10 menos 1, 9. Lo multiplico por su siguiente, que es 10, y lo estaría dividiendo entre 2. 9 por 10, 90 entre 2, 45. Y ese sería el número de ángulos agudos posibles si es que tengo 10 líneas y todas me forman ángulos agudos. Bien, entonces espero que el problema se haya podido comprender para poder pasar al siguiente. Les voy a dar un minutito a ver si es que me pueden hacer alguna consulta vía chat para poder aclararla antes de proceder. Que cuadrado de x menos 3 es igual a 2x más 1. Y lo que me están solicitando es el cuadrado o rectángulo del rectángulo de 1. ¿Qué es lo que me dice el rectángulo de rectángulo? Es que voy a tener que hacer el mismo proceso 2 veces, o la cantidad de veces que el rectángulo me lo pida. Cada vez que yo vea un rectángulo voy a tener que proceder de esa manera. Entonces, vamos a empezar con el rectángulo de 1. De adentro hacia afuera. El rectángulo de 1 que está en la parte de aquí
va a ser igual al rectángulo de x menos 3. ¿Cuál es la intención? La intención es hallar el valor de x. Lo que está dentro de un rectángulo tiene que ser igual a lo que está dentro del otro rectángulo. Por lo tanto, 1 vendría a ser igual a x menos 3. Este menos 3 pasa al otro lado sumando. X sería igual a 4. Y con este valor de x que acabo de calcular, voy a poder hallar el valor del rectángulo de 1. En el caso del rectángulo de 1, x vale 4, como hemos calculado aquí. Entonces, el rectángulo de 1 va a ser 2 veces, y donde vea x voy a poner el valor de x que he calculado. Y le sumo 1 según como me manda la ley que está en este lado. Haciendo la operación simple, 2 por 4, 8 más 1. El rectángulo de 1 interno vale 9. Entonces, ¿eso para qué me sirve? Para poder cambiar mi problema original, y donde veía rectángulo de 1, ahora simplemente voy a escribir 9. Este rectángulo de 1 desaparece y toma su valor numérico que lo hemos encontrado aquí, que sería el rectángulo de 1 igual a 9. Ya no pongo el rectángulo de 1 de adentro, solamente pongo 9. ¿Qué es lo que vamos a hacer nuevamente? Es retomar el mismo proceso. Tengo rectángulo de 9 y eso va a ser igual al rectángulo de x menos 3. ¿Cuál es la intención? No olvidar que siempre tenemos que igualar la parte interna de un rectángulo a la parte interna de otro. Y de esa manera vamos a hallar el valor de x, que en este caso sería x igual a 12, el menos 3 que está restando pasa al otro lado a sumar, 9 más 3, 12, y con ese valor de x lo voy a reemplazar en mi ley original. Cuando yo tengo rectángulo de 9, x vale 12, por lo tanto el rectángulo de 9 sería 2 por 12 más 1. 2x más 1, 2 por 12 más 1, dado que x vale 12, operación sencilla nuevamente, rectángulo de 9 sería igual, 2 por 12 es 24 más 1 sería 25. Entonces tendríamos que el rectángulo de 9 sería 25. Y no olvidemos que ese rectángulo de 9 que era inicialmente, era el rectángulo del rectángulo de 1. Y eso vendría a ser evidentemente 25. Ese 25 vendría a ser ahora nuestra respuesta. Bien, entonces es importante que nosotros tengamos claro ese concepto. Los operadores matemáticos siempre van a darnos una ley que se va a enfocar en una variable como condición. Y en este caso la variable es x. Entonces nosotros necesitamos, para poder desarrollar el operador matemático, conocer el valor de x. Por eso siempre nos van a dar un rectángulo que tenga un número interno y lo vamos a igualar al rectángulo que nos dan como dato, que en este caso es el rectángulo de x menos 3. Y de esa manera vamos a poder darle un valor a x y reemplazarlo dentro de la ley que nos da ese dato del problema y empezar a solucionarlo.
Bien, entonces quisiera saber si es que tienen alguna duda adicional respecto a ese problema para poder pasar al siguiente. En el siguiente problema, en el problema número 4, es exactamente lo mismo. Por lo que les pediría por favor que intenten resolverlo ustedes para ver si es que logramos comprender el concepto de lo que vendría a ser operadores matemáticos. Tienen un nivel un poquito mayor al anterior por la complejidad de los números y de las operaciones, pero no resulta muy complicado tampoco si es que manejamos el concepto del ejercicio anterior. Les voy a pedir por favor que traten de resolverlo ustedes, a ver si es que por ahí encuentran algún inconveniente y poder resolverlo en línea. Muy bien, profesores, vamos a darle curso a este problema. Entonces tendríamos nuestro operador que nos dice que es un rectángulo de 2x más 1. Rectángulo de 2x más 1 es igual a x al cuadrado más 1. Bien, esta sería la norma que nosotros tenemos que nos brinda el operador matemático. Bien, un rectángulo de 2x más 1 es igual a x al cuadrado más 1. Y a nosotros nos dan para poder calcular un rectángulo de rectángulo de 3 al cuadrado, pero ese 3 al cuadrado yo lo puedo transformar simplemente en 9. Bien, no me genera ninguna dificultad. Entonces, ¿qué es lo que debíamos hacer? Debemos de igualar los rectángulos que están adentro. En este caso, el primer rectángulo, que es el rectángulo de 9, como les había mencionado, desde adentro hacia afuera del operador. Bien,
Entonces tendríamos rectángulo de 2x más 1 sería igual a rectángulo de 9. De ahí yo puedo asumir que 2x más 1 va a ser igual a 9. El más 1 pasa a restar, 9 menos 1 se convierte en 8. Le sacamos mitad a ambos lados, x vendría a ser igual a 4. Y ese 4 lo reemplazo en la forma general que me dice x al cuadrado más 1. Por lo tanto tendría 4 al cuadrado más 1. 4 al cuadrado 16 más 1, 17. Bien, por lo tanto mi nuevo rectángulo ya no es rectángulo de 9, sino vendría a ser rectángulo ahora de 17, dado que el rectángulo interno de 9 se convirtió numéricamente en 17. Vamos a repetir el mismo proceso, tendría 2x más 1 igual a rectángulo de 17. 2x más 1 igual a 17 y de ahí hallando fácilmente podemos dar con el valor de x para este rectángulo. Donde x valdría 8. Bien, este valor de x lo vamos a reemplazar en la forma general que está en negro a la parte izquierda, que vendría a ser x al cuadrado más 1, donde x vale 8, sería 8 al cuadrado más 1. 8 al cuadrado 64 más 1 sería 65. Y ese 65 sería la respuesta al ejercicio que espero que los que lo hayan intentado les haya podido salir adecuadamente. Bien, este tipo de problemas es bastante frecuente dentro de las evaluaciones de habilidad matemática, de lógico matemático, dado de que involucra varios tipos de razonamiento, tanto el razonamiento operativo dentro del desarrollo del ejercicio, así como también el analítico a la hora de tratar de encontrar la forma de utilizar los datos que nos brinda el problema. Bien, así que es importante que pueda ser repasado, que por ahí de repente puedan conseguir algún material relacionado y poder seguirlo practicando porque este tipo de ejercicios es bastante frecuente en este tipo de evaluaciones. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio, donde regresamos al tema de conjuntos, también otro tópico bastante usual. Bien. ¿Qué nos dice entonces el ejercicio? El ejercicio nos menciona en un club 7 practican fútbol y natación. Otra vez vamos a trabajar con un tema de conjuntos y vamos a poner en esta oportunidad inicialmente el conjunto que vendría a ser el conjunto universo, el conjunto que incluye a todas las personas que están participando de estas actividades. ¿Cuáles son estas actividades? Vamos a poderlas puntualizar porque es importante para hacer nuestro conjunto. Las actividades vendrían a ser fútbol, natación. Son los dos únicos deportes que figurarían como conjuntos, fútbol y natación.
evidentemente está la existencia de otros deportes. Por eso es que el problema me indica lo siguiente: 7 practican fútbol y natación, 25 practican solamente natación, 20 practican solamente fútbol, o perdón, 20 practican fútbol. Como habíamos mencionado antes, no está la presencia de la palabra solamente, hay que tener mucho cuidado ahí. Y me indica que 5 no practican estos deportes. Evidentemente eso indica que hay otras actividades dentro de eso. Entonces vamos a colocar nuestro conjunto. Primero el conjunto de fútbol. Luego el conjunto de natación. Y vamos a terminar colocando los datos que nos brinda el problema. Este vendría a ser el conjunto universo. Bien. Entonces tendríamos, nos dicen, 7 practican fútbol y natación, ambos deportes. Esos ambos deportes tienen que estar dentro tanto de fútbol como de natación. Por lo tanto, la única zona que cumple ese requisito vendría a ser esta de aquí. Y nos dicen que ahí hay 7 personas. 7 personas practican fútbol y natación. 25 personas practican solamente natación. Por lo que ahí nos vamos a ubicar en esta área donde solamente están las personas que practican natación. Bien, están fuera de las que practican fútbol, están fuera de las que practicarían otros deportes, solamente natación. Ahí vamos a tener 25 personas. Me dice que 20 practican fútbol. Eso responde al número de personas que están dentro del conjunto de fútbol. Aquí. Es decir, 20 personas aquí afuera. Esas 20 personas incluyen tanto a los que juegan solamente fútbol, que está en esta área sombreada de azul, y a los que juegan fútbol y natación al mismo tiempo, quienes no voy a contar porque los estaría contando 2 veces dentro de mi problema. Bien, entonces tendría 20 personas que practican fútbol, de las cuales 7 ya conté que practican natación, y de esa manera completo las personas que practican solamente fútbol, que serían 13. Como último dato me indica que 5 no practican estos deportes. Esos 5 están aquí dando vueltas afuera de esos conjuntos. 5 personas no están ni dentro de fútbol, ni dentro de natación, y mucho menos dentro de fútbol y natación al mismo tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden cuántos deportistas hay en el club. Yo entiendo, según lo que me dice el problema, que sea definido dentro de estos conjuntos a la totalidad de participantes en el club. Por lo tanto, a la hora de tratar de calcular, vamos a tener los 13 que practican solamente fútbol, más los 7 que practican ambos deportes, más los 25 que practican solamente natación, más los 5 que practican otros deportes. El esquematizar de esta manera los problemas de conjuntos nos ayuda a no contar 2 veces la misma persona, porque existe la posibilidad que yo diga, 20 practican fútbol, 25 practican natación, ahí hay 45 personas,
de repente poder contar dos veces a los que forman parte de las 7 personas que están dentro del grupo que les gusta el fútbol y natación al mismo tiempo, etcétera. Se puede presentar una serie de inconvenientes que nos darían un falso resultado. La idea es separar en grupos que no puedan mezclarse. Por ejemplo, si yo digo que 25 practican solamente natación, ninguno podría estar dentro de los que practican fútbol y natación al mismo tiempo, dado que el hecho que diga solamente natación restringe el hecho de que participen de fútbol. Al igual, los 5 que me indican que no practican ningún deporte no se pueden mezclar ni con los que practican fútbol ni con los que practican natación, por lo cual cada una de las personas que yo he contabilizado que están en mi suma no se estarían repitiendo. Vamos a hacer una suma simple: 25 más 5 es 30, 13 más 7 es 20 y 30 más 20 es simplemente 50. Esa sería la cantidad de personas que forman parte del club. Bien, hemos contado el total de personas existentes. No habría ningún otro conjunto, ningún otro grupo que me pueda dar algún otro dato adicional. Bien, entonces espero también que el problema se haya podido entender adecuadamente. Les repito, estoy abierto a cualquier consulta vía la caja de chat para que por ahí me puedan indicar ante cualquier duda acerca del problema. Bien, vamos a continuar entonces con el siguiente problema.
El siguiente problema pertenece al área de parentesco, bien, donde nosotros vamos a tener que analizar el vínculo que nos indiquen los datos que nos van a dar acerca de las personas mencionadas en el problema, ¿bien? Entonces nos indica, por ejemplo, Carlos es hijo de Juan. ¿Cómo yo puedo graficar eso? ¿De qué manera puedo yo esquematizar? ¿Bien? Si hay personas que de repente lo pueden abstraer o hacerlo mentalmente, puede prestarse para la confusión, por lo cual a veces es importante tratar de hacer una especie de árbol familiar, árbol genealógico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos aquí a dibujar de manera un poquito rústica. Podría escoger, yo digo, si lo dibujo a Carlos, tendría que dibujarlo a Juan encima de Carlos. Entonces lo lógico sería primero dibujar a Juan. Debajo de Juan como hijo estaría Carlos. Aquí está Carlos. Bien, me dice Felipe es hermano de Juan. Felipe yo no lo puedo poner en la misma línea que Carlos porque se relaciona con Juan antes que con Carlos. Por lo tanto, nosotros vamos a ponerlo en la parte de arriba. Aquí está Felipe. Ambos son hermanos. ¿Bien? Y me dice que estos dos se estarían refiriendo a Juan y a Felipe. Me dice que son hijos de Pedro. Por lo tanto, ambos estarían por debajo de la misma persona que sería Pedro. ¿Cuál es el parentesco entre Pedro y Raúl? Me pregunta el problema. Si Raúl es hijo de Carlos. O sea, Raúl estaría por debajo de Carlos. Disculpen ustedes, sería Raúl. Aquí estaría, profesores, Raúl. Entonces, ahora Raúl, hijo de Carlos, Carlos, hijo de Juan, y Juan, hijo de Pedro. Bien, entonces, si yo quiero ver el parentesco que tiene Raúl y Pedro, tendría que evaluar. Veamos, Carlos es papá de Raúl. Juan pasaría a ser abuelo de Raúl al ser papá de Carlos. Y finalmente evaluaríamos a Pedro, que es papá de Juan, y vendría a ser el bisabuelo. Bien, entonces nosotros tendremos esa manera. Hemos graficado desde la alternativa más coherente, empezando por Juan, que era el personaje por ahí central dentro de la primera parte del texto. Después de Juan lo pudimos dibujar a Carlos. Después de Carlos nos llevaron hacia Felipe. Y después de Felipe nos hablaron acerca de Pedro, que era papá tanto de Juan como de Felipe. Y después de Pedro
nos tuvimos que ir hacia Carlos nuevamente para poder hablar de Raúl. ¿Quién era hijo de Carlos? Bien, entonces, todo esto nosotros lo estamos sacando del texto que nos brinda el problema. Al final no resulta tan complicado si es que yo lo hago metódicamente. ¿Bien? Y pude relacionar el parentesco entre Pedro y Raúl y decir que Pedro es el bisabuelo de Raúl. Y esa sería la respuesta. Bien, nuevamente como les mencionaba, la idea es ir paso a paso, como en todos los problemas que hemos estado viendo, desde el problema de operadores matemáticos, el problema de los ángulos, el problema de los conjuntos. Si ustedes se dan cuenta, señores profesores, van a poder notar que los problemas no son realmente complejos, sino muy por el contrario, dependen mucho del análisis que ustedes puedan realizar. Bien, y lo que nos asegura un éxito en nuestra evaluación es simplemente la práctica constante de este tipo de ejercicios. Bien, estaríamos culminando esta clase con el último ejercicio que nos brinda ahora nuestra diapositiva. Nos da nuevamente una norma, regresamos a operadores matemáticos, nos dice x más 1 triángulo 2y es igual a x que multiplica a y más 1. Nos piden hallar 3 triángulos 6. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hacíamos en operadores respecto al rectangulito cuando teníamos antes? Y en el rectangulito lo que nosotros hacíamos era igualar lo que está dentro de un rectángulo a lo que está dentro del otro rectángulo. En este caso vamos a hacer un tema similar. Vamos a igualar lo que corresponde de un triángulo hacia otro triángulo. Entonces nosotros tendríamos x más 1 como primer término triángulo 2y. Y eso lo tengo que igualar con 3 triángulo 6. ¿Cuál es la intención? Si yo quisiera resolver el 3 triángulo 6, tendría que aplicar la fórmula que está a la izquierda, x por y más 1. La pregunta sería ¿de dónde sale x y de dónde sale y? Pues vamos a igualar cada término según corresponda. X más 1 lo tendría que igualar con el primer término que sería 3. Y 2y lo tendría que igualar con el siguiente término que sería 6. Para eso entonces tendría x más 1 igual a 3. Y de ahí obtengo el valor de x. X vendría a ser 2. 2y igual a 6. Y de ahí obtengo el valor de y, que sería 3. Entonces, lo que me piden que es 3 triángulo 6, yo lo voy a resolver de la siguiente manera. Me dice x. ¿X cuánto vale? 2. Y más 1. ¿Y cuánto vale? 3 más 1. Sería 3 más 1, 4. Por 2 simplemente vendría a ser 8. Bien, de esta manera yo puedo resolver cualquier tipo de operador, simplemente igualando para poder hallar
el valor de la variable que me da la respuesta. Bien, tengo que igualar el operador que me da de dato, como por ejemplo 3 triángulo 6, junto con el operador que me dan de ley, que sería x más 1 triángulo 2y. De esa igualdad yo voy a poder calcular el valor de las variables que necesito para resolver el problema. Y no olviden que esas variables yo las calculé del número 3 y del número 6 que me dan de dato. Entonces, cuando yo reemplace esas variables en la fórmula general, que en este caso era x por y más 1, logré obtener el resultado específico para justo ese triángulo, 3 triángulo 6. Bien, entonces nosotros podemos inclusive inventar problemas similares, como por ejemplo, no sé, y al cuadrado, un operador cualquiera, raíz cuadrada de x. Y eso yo lo podría poner como por ejemplo x más y. Entonces si yo tengo por allí 4, operador matemático 9, voy a igualar cada término para poder hallar mi ley. Tendría que igualar y al cuadrado igual a 4. Este cuadrado de aquí pasa al otro lado como raíz, y sería raíz cuadrada de 4 y eso sería 2. Ya tengo el valor de y vale 2. Y eso le tengo que sumar el valor de x que yo pueda calcular. Y para eso tendría que igualar raíz cuadrada de x igual a 9. Esta raíz pasa al otro lado como exponente, sería x igual a 9 al cuadrado igual a 81. Y de esa manera calcularía 4 operador 9 sería 81 más 2 y eso me daría 83. Entonces yo de ahí fácilmente con mi imaginación pude crear un nuevo elemento, un nuevo caso, un nuevo operador con una fórmula diferente y con un reto diferente que me permita manejar o dominar este tipo de ejercicios. Bien. Muy bien, permítanme darles un minutito más a ver si es que por ahí tiene alguien alguna consulta adicional antes de dar por culminada la clase. Cualquier consulta recuerden que me la pueden hacer vía el chat que está en la parte izquierda de su pantalla para poder indicarme si están conformes o no, si hay alguna duda al respecto, si hay alguna observación o alguna puntualización que deseen que se realice.
Muy bien, en este caso entonces estaría dando por culminada la clase. Agradezco haber participado en este caso de la clase y espero poderlos encontrar nuevamente en una siguiente oportunidad. Bien, nuevamente el grupo les agradece formar parte de nosotros. Esperamos contar con ustedes nuevamente. La siguiente clase en este caso podría ser el día viernes. También nuevamente lógico matemático conmigo. Bien, esperamos o espero de mi parte haberles dado una clase adecuada. Cualquier sugerencia la pueden hacer llegar para poder mejorar de la mano con ustedes. El día viernes la siguiente clase sería de 7 a 9. Cualquier otra cambio se les estaría haciendo previo aviso. Bien, igual se estaría ya viendo la forma de podernos tener un contacto directo con ustedes para cualquier cambio puntual que se pueda hacer. Bien, y nuevamente les agradezco. Mi nombre es Andrea Guzmán. Profesores, les agradezco haber estado conmigo esta noche. Muchas gracias. Buenas noches.